Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más, ya cerrando el año, así que vamos a hablar de si la Tierra es plana o no, si es redonda o para dónde gira, no sé cuál es el tema, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, ya para ir cerrando el año también, y uno de los temas principales es, ahí estuvimos, ahí van a ver, aquí está Kike Godoy. Kike, ¿cómo estás? Entretenido el fin de semana, Ajá. entre otras cosas, viendo mucho fútbol, porque Sí. en América, el Cobán Shela y demás, Qué bueno. pero entretenido viendo que esta mesa pareciera el mundo. Ajá, porque es plana. Y aquí está Javier Soria también. Javier, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Que estuviste ahí viendo el terraplanismo, no? Lo he visto. Sí. Lo he visto. Hay un documental, creo, de terraplanistas en Sí. Netflix, creo Sí, que vi hace como sí. unos 4 años. Bueno. Sí. Sí, estuvo Bueno, bueno. el final, ¿verdad? La parte donde el cuate dice, bueno, y aquí uno no... Oh, shit. Y sí, mira la curvatura de la Tierra. Lo que él dice es que el agua no se dobla y que, Sí. que los que creemos que el mundo es redondo, ya creemos que el agua se dobla. Ujú. Para quienes no, tal vez no estén ahí tan prendidos de Twitter, No importa tampoco. aunque sé que nuestra audiencia sí está muy prendida de Twitter, pero ahí el fin de semana, bueno, desde la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo que hay una estrategia de desinformación, digamos, amarrada a muchas cosas, que a lo mejor explicamos un poco eso, que creo que es interesante verlo, que está siendo movida principalmente por un par de personas en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo ahí les tengo unas preguntas a ustedes para que especulemos un poco alrededor de eso, ¿verdad? Pero bueno, si quieren, expliquémoslo para ir desgranando un poco la cosa, el contexto, ¿verdad? Todo esto arranca, bueno, tal vez no vamos muy atrás, pero a ver, antecedentes. El año pasado el Ministerio Público intenta evitar que Semilla tome posesión, digamos, sabemos de los casos, intentan este año también, el 14 de enero, evitarlo, y luego han seguido con este proceso de desgaste de la institucionalidad del Ministerio Público, intentando dar un golpe de Estado y demás. Ese contexto no tengo que decirlo porque la audiencia de Tangente lo sabe muy bien, pero recientemente hubo allanamientos en oficinas de la ONG internacional. Pero poner un de Chile. contexto adicional, Sí. que es lo que pasa al mismo tiempo en Estados Unidos. Sí. Y es que en Estados Unidos hay un movimiento que viene de Pizzagate, que es un esquema donde dicen, mire, es que en el sótano de una pizzería en Washington, D.C. y demás, Venden hay niños. pedofilia, venden Sí. niños y hay tráfico de niños y demás. Y eso se vuelve un tema donde empiezan a atacar a los demócratas fuertemente. Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, esposa del presidente Biden, ha sido en su momento miembro de la junta directiva de Save the Children. Entonces empiezan a vincular esa institución con todo el proceso dentro de una de las tantas teorías de conspiración alrededor del concepto. Entonces, parte del argumento es que los demócratas han estado escondiendo ese tema. El Attorney General de Texas, Bill Paxton, ha sido uno de los que más ha promovido el tema, y ahí fue donde generó una relación entre el Ministerio Público o sea, el fiscal general de Texas, con el encargado de Relaciones Internacionales del MP, porque es el único que tiene visa, que pudo ir a Estados Unidos y tuvo reunión con ellos allá. Lo llevaron a CIPAC, que es una convención de conservadores. Entonces, esa es la parte, digamos, que pasa en Estados Unidos. Entonces, lo que intentan es, ok, ¿cómo nos usamos mutuamente? Nosotros queremos entender cómo les ayudamos a ustedes a comprobar que probablemente sí hay tráfico de niños desde países como los nuestros. Y ellos ya dicen, bueno, nosotros podríamos ver con eso cómo les ayudamos a demostrar que sí hubo fraude en Guatemala. Hay Entonces, una en relación dos platos ahí que es se crea. lo que Ajá. está sobre la mesa o el planeta, porque es plano. Sí. Bueno, sí, eso, ¿verdad? Entonces, lo que empezamos a ver es que viene un gringo, ¿verdad? Que ahí nos metimos a ver un poco, es un youtuber gringo que básicamente hace videos sobre criptomonedas, terraplanismo y algunas otras teorías de conspiración. Es antisemita, Es veíamos, antisemita y ¿verdad? anti-Israel. Y anti-Israel, ¿verdad? ¿Es terraplanista? Es terraplanista Sí, y antisemita. Y por eso era que estábamos molestando con el tema desde el Ajá, principio. sí. De hecho, lo echaron de una plataforma donde se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es Flat Earth 2023, y es una plataforma, y en un momento lo echaron porque empezó a hostigar a Ajá. algunos de los que le escribían. Y tiene Me recuerda a personajes Ah, aquí. interesantísimo, Sí, me recuerda a personajes aquí en... Alguien aquí dijo que era el Rodrigo Polo Gringo. Algo así. Se llama... No lo Ra- mencioné. Sí, no, sí, porque... Como Beetlejuice. El cabrón. Entonces, bueno, pero esta persona vino a Guatemala, se llama Ryan Mata. A ver, es un tipo irrelevante en Estados Unidos, pero por supuesto en un país tan grande, entonces lo traen aquí. Se reunió con las autoridades del Ministerio Público, lo llevaron a medios de comunicación, estuvo en Canal Antigua, estuvo ahí en TVG... Eso. Ese, ajá, estuvo en unas Caos. páginas de internet, Masto TV. le hicieron sus notas, entonces, digamos...
Eso fue, y luego, después de su viaje a Guatemala, dice que aquí se dio cuenta de que hubo un fraude electoral y empieza él a generar esta narrativa. Obviamente, ya los grupos que conocemos le hacen upas, ¿verdad? Y vimos a Mare Martumani. Y ha sido como visita recíproca porque algunos de los de acá estuvieron en Infowars, que es otra plataforma igual, así de ese tipo, que incluso estuvo clausurada por mucho tiempo. Sí, la compró The Onion, me sí, contando. pero ahí está. Entonces, ahí están usándolo y ahí también estuvieron entrevistando a uno de los 5 que está proscritos de Europa. Estuvo Ángel Pineda, ¿verdad? Secretario del Ministerio Público. Estuvo en Infowars, ¿verdad? Básicamente con Ryan Mata y estaban básicamente hablando de esto, ¿verdad? Que en Guatemala hubo un fraude electoral, además la tesis que ya sabemos que ellos manejan, ¿verdad? Pero tal vez lo que es interesante es analizar lo que está pasando alrededor, Javier, no sé cómo lo ves vos, ¿verdad? Pero estas son, digamos, estos acercamientos que quieren tener con conservadores en Estados Unidos para tratar de... Y poniéndole a Javier Cabrero, el resto del contexto es que obviamente aquí localmente en la parte judicial siguen los procesos y siguen tratando de atar los cabos sueltos que tenían, donde pasaron de que el fraude era porque había una sobrevaloración del TREP a que el fraude es que usaron el TREP para montar el fraude. Sí. Entonces, y eso es lo que sigue estando ahora sobre la mesa, es de lo que vinculan a Ligia Hernández y todo el proceso que continuaron ahí, es de donde surge la cancelación de Semilla y en ese punto es el que está en ese momento. Entonces necesitan un poco más de gasolina antes del 20 porque el 20 entra Maga. Entra Maga y adiós Bernardo. Ese es el rollo. Así es. Madera San Miguel no es solo madera, también hay muchos otros productos que pueden ustedes utilizar para remodelar su casa o en este caso para pintar su casa. Recuerden que si ustedes compran ahorita una cubeta de pintura, les regalan un galón. Esto aplica únicamente para las tiendas de Zona 8, Zona 9, Roosevelt y Carretera al Salvador. La pintura de Madera San Miguel es la pintura Protecto, que es una pintura muy buena. Obviamente aquí estoy viendo diferentes precios de látex mate, 1,199 la cubeta y se pueden llevar su galón gratis, así que sale muy bien la oferta. Vayan a las tiendas de Zona 8, Zona 9, Roosevelt y Carretera El Salvador para poder tener esta oferta en Madera San Miguel. Qué difícil, ¿verdad? O sea, creo que no hay un consenso sobre cómo combatir la desinformación. Lo que mejor funciona realmente es la... ¿qué sería? Estoy buscando la traducción de literacy. Es la competencia, digamos, para poder entender. O sea, no ser analfabeti. No ser analfabeti en términos digitales y de términos de información. Eso es lo que mejor funciona para la desinformación. Estaba viendo alarmantes datos, o sea, hay gente de la generación Z, más de un 25%, que todavía cree, por ejemplo, que le puede llegar en un WhatsApp de un número X un mensaje del banco. O sea, todavía son susceptibles a ese tipo de ataques. Esa es la única que verdaderamente funciona para inocularse, porque lo que estamos viendo realmente es la distopía de lo que en los 90 nos habían prometido, que era la era de la información, donde la información iba a ser de altísima calidad y la íbamos a poder generar, pero... a la hora de quitar al derecho de picaporte, la curaduría de la información, estamos sujetos a todo este tipo de cuestiones y vivimos en cámaras de eco, interconectadas algunas de ellas, y sobre todo si es una decisión tuya salir de tu cámara de eco o tocar antenas con otro que está es un poco como el mito de la caverna de Platón, solo que en este caso estás decidido, digamos, y entendés que hay otras cavernas y estás tratando en ese momento de otras personas que han salido de la caverna de hacer coaliciones, ¿verdad? Aunque no penses parecido. Es lo que Harari dice también en este momento, que es la bancarrota filosófica del momento en el que vivimos. Tenemos una tecnología, en este caso, que puede hacer un neuromarketing, que a la larga eso es la desinformación, y que no tenemos un paradigma filosófico, digamos, más allá del paradigma liberal, que somos todos hijos de la Ilustración y hijos de la Revolución Francesa, y no lo hemos superado. No hay algo después de eso que realmente nos ayude a navegar, entendiendo, y estamos construyendo otra vez sobre el conocimiento que se ha hecho, especialmente en el siglo XX, lo que hizo Hahnemann y Tversky con sus obras seminales, en el cual entendemos que somos personas que tienen dos patrones de pensamiento y uno es básicamente intuitivo y es altamente emocional. Y en ese es donde vivimos. Todos generalmente somos sujetos a cierta desinformación porque tenemos unos sesgos cognitivos que básicamente lo que hacemos es tratar de reforzar aquello que ya tenemos de idea preconcebida. Entonces, andar todo el tiempo en guardia es cansado, pero es necesario en este caso. Y es de lo que vivimos realmente de esta distopía de la era de la información, en la cual
tiene unos efectos profundos. Y en este caso lo que estamos hablando, para aterrizar un poco, estoy haciendo el weave Sí. que hace Trump, pero para aterrizar lo que estamos hablando en este caso son los efectos que tiene realmente sobre la democracia de un país, sobre el régimen político, en este caso. Y se trastoca o toca en este caso todo con la parte más fringe del MAGA, que casi nadie se toma en serio en Estados Unidos, pero que esta otra vez minoría de la sociedad guatemalteca, pero con poder, yo diría que hay en dos ámbitos. Uno es estos que están enquistados en el aparato público y tienen su reducto especialmente en Gerona y todo lo que contaminan y después irradia al sistema judicial, pero especialmente Gerona. Y lo otro es que vivimos con una de las élites menos ilustradas de Latinoamérica y lastimosamente, y yo sé que les duele cuando uno lo dice, pero es que es cierto, mucha estudien, si no, si les duele tanto estudien, ¿va? Pero tenemos gente con alto poder adquisitivo de clases altas o medias altas, de las viejas familias, de esas que te preguntan, hijo, ¿de quién sos? Que son altamente ignorantes y que tienen estos valores como de Belle Époque decimonónicos, y que les gustan todo este tipo de cuestiones fringe y simpatizan con el mundo MAGA de Trump, el mundo más ignorante en este caso. Y lo que tenemos al final de cuentas es esta pesadilla en la cual llevamos el primer año del gobierno de Semilla, de un presidente que se ha ido debilitando, creo yo, a sí mismo. Es un presidente que irradia debilidad, la irradia a sus aliados, aliados frustrados algunos, funcionarios adentro de su gobierno con miedo, y que en este caso ha avivado, en vez de haber apagado en este año, ha avivado, digamos, la victoria de Trump, los cantos de sirena de que puede haber un cambio de régimen con esto, que yo sigo viendo improbable, pero hay que decir que los enanos antes que medían 60 centímetros hoy miden 80, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo. No se ha hecho la tarea política en este caso. Y para sus perritos o sus gatitos, les recomendamos los productos de la familia Bravecto. En este caso, hay dos. Si ustedes quieren evitar pues los pulgas u otros parásitos en sus perros, tenemos el Bravecto inyectable de un año de duración, el de 3 meses y el de 1 mes de duración, que es una pastilla masticable. Estos los encuentran en pet shops, agroservicios y veterinarias. Y para sus gatos, Bravecto Plus, que es una pipeta. Lo importante aquí es que ustedes encuentren el producto que tenga el holograma distintivo. Este holograma dice principalmente 2 cosas: que el producto viene en la caja porque este se coloca aquí en las bodegas en Guatemala y que ingresó al país de forma legal. Eso es importante para asegurar la calidad del producto y que no les estén vendiendo un producto pirata. Entonces busquen Bravecto con el holograma en veterinarias, pet shops y agroservicios. Había una idea de que si la administración que entraba el otro año era demócrata, iba a ser mucho más suave el camino de este gobierno, pero no fue así, ¿verdad? O sea, gana MAGA, y ahí es donde hay espacio. Si bien vos decías, digamos, hay unos loquitos, ¿verdad? Y estos son los Infowars, gente como esta, digamos, con la que estábamos hablando el fin de semana, pero dentro de todo encuentran espacios, o sea, encuentran algún congresista, algún senador que sí los escucha, hay gente con influencia y digamos, no hay que tampoco hacerlo de menos, porque yo veía gente como que, ¿para qué le ponen atención a ese loco? ¿Para qué no? Pero es que estas cosas, si se salen de control, pueden crecer. Es que justamente uno de ellos, Luis Azardo, que lo respeto muchísimo y es un buen analista en temas de redes sociales y demás, lo primero que te dice es a los troles o a ese tipo de estructuras, ignóralos, no los alimentes porque crece. El problema es que si solo se mueve dentro de su círculo, lo que va a hacer es cimentar y consolidar la narrativa que están llevando y la consolidan porque no hay quien le refute. Y el tema no era refutarlo basado en que hiciste terraplanista o no, es que incluso los primeros comentarios míos en particular fue, miren, aquí le está diciendo que hubo 320 y pico mil niños que fueron traficados hacia Estados Unidos. ¿Y por qué lo determinan traficados? Porque al llegar a Estados Unidos desaparecen. Pero es que es lógico que desaparecen porque esa fue la estrategia de los coyotes que le dijeron a la gente, mire, si usted manda a un niño no acompañado, que fue la crisis de Obama primero, fue la de Trump con las mismas jaulas, solo que en un caso era bueno, en otro caso no era tan bueno, pero eran las mismas jaulas, los llevan a la jaula y como no los pueden dejar por ley ahí porque son niños no acompañados, les buscan una como foster home, una unidad que los pueda recibir en lo que se da la audiencia de deportación. ¿Qué es lo que hacen? Llevan un número, el niño ya normalmente, y es un familiar o un amigo de la familia con quien pueden irse los niños para mientras en la audiencia. ¿Qué pasa el día de la audiencia?
nunca aparecen, o sea, no llegan a la audiencia. ¿Por qué? Porque el objetivo, la estrategia, desde un inicio, en la mayoría de los casos, habrá casos donde si hay algún tipo de tráfico de personas o algún tipo de delito que se ha cometido, pero en la mayoría de los casos es un niño de una familia que lo manda como una persona no acompañada, entre comillas, al llegar a la frontera, se presenta como, mire, yo vengo a comer, aquí tengo este número al que pueden llamar, con ese número los ubican en algún hogar temporal, y de ese hogar temporal ya no regresa. Y no porque lo desaparecieron, porque fue con la familia que tenía allá en Estados Unidos, y se ubicó que era la estrategia que los coyotes le vendieron a mucha gente. Correcto o incorrecto es lo que hacían. Entonces, cuando les trataban de empezar a refutar eso, decir, mira, mucha, no es esto porque mira los números dicen esto, pero cuando te insisten y te sacan tablas y dicen, mire, pero es que desde 2012 tal cosa, desde 2017 tal cosa. Ah, ok. Entonces fueron el gobierno de OPM, el gobierno de JM, el gobierno de AG, los que llevaron a cabo estas acciones. Y entonces, ¿qué investigación tendrá la fiscal general que lleva 8 años y medio en el cargo sobre esos casos y esos funcionarios? No, usted porque está de acuerdo con el tráfico de niños. No, yo lo que estoy preguntando es, entonces, ¿qué investigaciones reales hay para que no sea esta solo una llamada de tusa o una excusa para con eso justificar el golpe de Estado de Bernardo? Porque como Bernardo estaba más aliado con los demócratas y ahora que llegó Maga, seguramente ahora van a desenmarañar todo esto. ¿Y por qué no lo desenmarañaron cuando estaba Trump? Porque estos periodos también incluyen a Trump de presidente. ¿Por qué no lo desenmarañaron cuando estaba Yamatei y estaba Jimmy Morales? Y no te responden, sino entonces empiezan a atacar y empiezan a sacar temas de choque contra quien les pone en duda la teoría que están planteando. Y eso es lo que estás viendo ahora. Yo le decía a Luis, mira, que si te quedas callado, la narrativa penetra. Y los que puedan estar en medio, que no tienen toda la información, lo empiezan a creer. Exacto. Y eso es cuando es el problema, que lo crean los mismos de extremistas que están dentro de este esquema. Es irrelevante, porque hay gente que todo el mundo ya estaba apoyando el golpe y demás. Pero cuando logran llegar a otra parte de la población, porque es creíble y es algo muy emocional, muy emotivo, que digamos, mano, se están secuestrando niños, se los están llevando para pedofilia o para los órganos o qué sé yo, entonces ahí sí, no, claro, esto sí hay que pararlo. Y claro que hay que pararlo. Pero lo que realmente sea eso. Y esa es un poco la cosa, digamos, una cosa es atajar la desinformación, digamos, y explicarlo, porque claro que te meten la duda, ¿verdad? Y esos 200,000, 300,000 niños, ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, eso uno investiga. Ajá, y esa es la idea de hacer este tipo de programas. Lo hablaste vos también, por favor no se enoje, y así, y eso también en Twitter, digamos. Y otra cosa, alimentar al troll. Tal vez ahí esa es la parte donde Luis tiene razón y hay que dejarlos, ¿verdad? Pero sí hay que... Porque el cuate hace pisto de eso, de tráfico. Exacto. Entonces, no darle más tráfico, pero sí tratar de aclarar esos temas que estas personas están usando, que están retorciendo para manipular, pues, muchas cosas. Pero hablemos de una cosa. Este cuate, ¿ustedes qué piensan? O esta gente, digamos, que está armando esta estructura, ¿están cobrando? ¿Quiénes son? Ahí es más especulativo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ven? O sea, digamos, se ha hablado por años de un lobby en Estados Unidos que tiene ese interés, digamos, eso es... Lo hemos hablado aquí en Tangente. Hay actores que lo mueven, lo hablamos a detalle, busquen el Tangente, el lobby de Consuelo. Sí. Sí. Pero es un poco esa línea, lo que te pasa es que a veces simplemente alimentarte, o sea, alimentarte mutuamente, les ayuda a los argumentos de ellos, porque es, miren, nosotros necesitamos hacer ver que sí se están robando niños de Guatemala y de estos países para venderlos en Estados Unidos a través de esta red de pedofilia, que es de lo que acusan a este grupo del Partido Demócrata. Pero por el otro lado, entonces los de aquí le dicen, pero a cambio de eso, ¿qué me vas a dar a mí? Si yo me monto a hacer tu discurso, ¿qué me vas a dar a mí de vuelta? Bueno, yo voy a decir que entonces AID fue el que financió el fraude para que lograran tener el control ellos del gobierno para poder esconder lo que estaban haciendo. Digo, ¿pero esconder quién? Si los que estaban en el gobierno eran los que en teoría llevaron a cabo las acciones del tráfico de personas. Pero eso es un poco el discurso. Entonces y nosotros digámoslo así, y ustedes van a decir que por eso fue el fraude y AID pagó y por eso le tenía programa para 48 cantones, que hace 2 años y medio en la época de la elección era que se había desembolsado la última plata y había sido para ¿cómo se llama esto? Capacitar líderes locales en 48 cantones. Pero entonces empiezan a agarrar pequeños pedacitos de información real, armar una gran historia alrededor para justificar que por eso fue que Estados Unidos y el Deep State financiaron el golpe de Estado. Es todo el rollo. Sí, y hablan ahí fraude, pues. Sí, hablan ahí, claro, lo que vos decías, hablan de dinero de USAID para las manifestaciones y demás. De hecho, estaban invitando gente que pudiera llegar a decirles, ¿verdad? A darles las pruebas de lo que estaban pidiendo. Pero digamos, al final, el problema que tenemos es que también deberían haber a lo mejor algunas fuentes oficiales que hicieran esfuerzos, ¿verdad? Por
dar información dar correcta. información correcta, ¿verdad? Porque O sea, la información digamos, está ahí, Javier. el tema de los niños, digamos que esto estalle y que efectivamente se vuelve un escándalo, que hay 300,000 niños guatemaltecos desaparecidos, ¿verdad? Las autoridades deberían dar alguna información al respecto. Ahora, ¿en qué momento se da? Y tal vez ahí es la pregunta, ¿en qué momento hay que hacerlo, verdad? Técnicamente para el sistema judicial gringo o sistema migratorio gringo están desaparecidos. Sí. Eso no quiere decir que no sepa un familiar dónde están. Sí. Lo que pasa es que el sistema O que hayan sido migratorio- traficados pero por esa es una toda red de la- pedofilia Toda la y- gracia de irte ilegalmente. Que el sistema migratorio gringo no sepa dónde estás. Claro. Esa es la lógica de meterte ilegalmente a Estados Unidos. Es que el sistema migratorio no te puede ubicar. Pues si te pudiera ubicar, te deportarían. Claro. Ya estamos en las fiestas de fin de año. Se están acabando los convivios, pero ya vienen las fiestas. Así que si ustedes van a tomarse un par de tragos, pues una media hora antes se toman una pastillita de Parismart. Y siempre con moderación, por supuesto. Un par de cervezas, par de vinos, whisky, no sé, lo que les guste tomar. Este producto les ayudará a evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que tómense su Parismart, tómense sus tragos, siempre con moderación y celebren las fiestas en compañía de Parismart. Me cuesta más agregar sobre esto. Creo que la clave para mí va a ser qué trabajo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores y Hugo Beteta para inocularse, porque si empieza a haber cierta dinámica en la cual haya colaboración entre el gobierno de Estados Unidos, que sabes que te va a apretar con la migración, igual lo va a apretar a Claudia Sheinbaum y a México. Si empezás una dinámica de colaboración, todo eso se va a quedar en pajas y se va a ver rápido. La cosa es si eso se puede instalar o no. Y ahí otra vez mi miedo. Uno le presupone, digamos, por las competencias y los expertices, le presuponía una fortaleza a este gobierno en materia de relaciones exteriores. Sin embargo, me botaba la pelota, no hasta abajo al suelo, pero sí ha rebotado la pelota un par de veces en cosas que uno dice que está pasando aquí. Por ejemplo, el tema del voto a favor de Palestina, que es un voto que técnicamente es muy defendible, claro que es muy defendible, o la idea de abrir en mainland China, en China continental, una oficina de cooperación, que también es súper defendible la idea y tiene una lógica, digamos, de un país que no, ojalá no estuviera De hecho, supeditado. es el segundo país de donde más importamos, después de Estados Unidos. Claro. Y es el tercer país a donde más exportamos. Pero esos dos temas, por Sin ejemplo, tener relaciones diplomáticas. esos dos temas, el detalle fue que la gente de la Embajada de Estados Unidos aquí se enteró en las noticias de esos dos temas. Y la reacción no fue coordinada en un gobierno que se presuponía que Claro. tenía buena relación con Estados Unidos en esta administración y que además tenía esos expertices. Y uno dice, ¿qué está pasando ahí, verdad? Entonces, está por verse qué tipo de trabajo han hecho, especialmente, diría yo, en este caso, Relaciones Exteriores y la Embajada de Guatemala, para empezar a ver cómo funciona. Dicho esto, tuvimos la oportunidad este año con un grupo de ir a Washington y me consta de primera mano que el equipo de Marco Rubio tiene bastante clara la película aquí en Guatemala, ¿verdad? Solo para que termines con eso, pero te iba a hacer el comentario de justamente Marco Rubio, sus dos issues más importantes, o sea, aparte de Cuba, pues obviamente, Sí. aparte de Cuba, sus dos issues más importantes son Israel y China. Sí. Y en ambos casos es donde en todo caso hay ruido de parte de Guatemala, pero... Había, creo pero que digo, ya... Hay ruido en ajá. el sentido que porque son solo 14 países... Pero sí había ruido, o sea, y sí llegó, digamos, o sea, sí había gente, ¿qué te digo yo? En el Wilson Center, por ejemplo, preguntando qué onda. ¿Qué pasó? ¿Tenemos aquí una Xiomara o Arévalo es el Arévalo que presuponíamos? Lo cual es una torpeza que a mí me preocupa en este caso. Creo que ya se hizo el trabajo. Recordemos que en ese momento no había embajador guatemalteco en Estados Unidos. Hugo Beteta es una persona que no tenía experiencia diplomática, pero es un tipo bien planchado, ¿verdad? Es un tipo de primera línea. Entonces, esperaría yo que el trabajo esté hecho, porque además invita al optimismo el nombramiento de Marco Rubio. Esos nombramientos de Trump, ¿verdad? De repente te salía con este impresentable que iba para Attorney General, Matt Gaetz, o te sale por ejemplo, Maverick que va para Departamento de Estado, que es Pete Hegseth, pero igual te puede salir con gente muy... Departamento de Defensa, va él. de defensa, perdón. Y en todo caso Richard Grenell, que sí lo nombra como un enviado especial. Especial. Para misiones especiales. Especiales, ¿verdad? Pero el nombramiento de Rubio te presupone que sí es un tipo que conoce la plaza, que sus equipos técnicos son bien competentes, que coordinan, de hecho, con los demócratas las grandes líneas, y te presupondría cierta estabilidad. Pero De hecho, fue uno de los vamos a ver. firmantes del comunicado del Comité de Relaciones Exteriores acerca de la elección en Guatemala, exigiendo el respeto a los Sí, resultados. y apoyando del lo que se 20 de agosto. trabajaba en la OEA, etcétera. Sí. Entonces, en este sentido, digamos que bien. Ojalá. Quiero pensar que
Ahorita todavía es un gusanito y se le puede matar de un taconazo antes de que se vuelva culebra, ¿verdad? Esa es la parte importante. Ahora, un poco metiéndonos más en ese tema, el sueño húmedo de esta gente al final es que la administración Trump diga sí. O sea, denle a Bernardo con declaren todo. fraude. Sí, declaren fraude y se bajan a Bernardo, digamos. Ese es el sueño húmedo de esta gente. Que eso no lo veo pasando, pero Ajá. digamos un peligro podría ser a medio camino que se entrampe la elección de fiscal general. Y que pase qué. la Cruela de Gerona escoja a dedo a un delfín, que eso es lo que mandata la ley que puede hacer, al fiscal senior. Y simplemente Bernardo entrega la banda sin escoger fiscal general. Ese sería un escenario más posible, creo yo. A uno de los tres que está actualmente tomamos en fiscalía, que está, bueno, uno no puede porque es Ángel, pero los otros dos son el jefe de la FESI o Cintia Monterros. No, Cintia creo que es la otra que está en la línea. Que parece que era un cambio, ¿verdad? Curruchiche se nos va. Sí, entonces, dicen por ahí. Entonces, parte de toda esa lógica es que juegas, no sé si ellos también juegan ajedrez o damas chinas o qué chingados, pero de ese lado, ¿qué piezas van a mover? Si van a hacer un enroque o van a hacer un cambio para poder proteger algunas de sus figuras. Pero, mira, el dilema en verdad en el fondo es que para Estados Unidos, Guatemala es importante en el grado del tema de la migración y las drogas. Para el tema comercial y demás, somos irrelevantes. Y en el tema incluso a nivel internacional, como un aliado en Naciones Unidas o lo que sea, pues terminamos siendo irrelevantes en el sentido de que tienen los votos suficientes o al final tienen el veto, o sea, cualquiera de las dos piezas. Pero en todo lo demás, sí les es importante por el tema migratorio, porque al lograr empezar a detener la frontera sur de México, la migración, se volvió Guatemala la parte del rompeaguas, digamos. Y con la gente que venía de Venezuela, con la gente que viene de Nicaragua, incluso con la gente que viene de Cuba, que normalmente viaja a Nicaragua y de Nicaragua pasa por tierra para llegar a Estados Unidos con la teoría de los pies secos, sí se vuelve Guatemala un lugar importante de cómo empezar a detener la migración. Pero más allá de eso, el tema de migración es mucho más profundo en el sentido de que se vuelve un tema de empleo, un tema laboral en el mercado laboral de Estados Unidos, y la gran preocupación para muchos de que pueda haber una deportación masiva no es tan factible por tres aspectos distintos. Uno, logística, porque mover la cantidad de gente que ofreció Trump que iba a deportar es prácticamente El día uno es imposible. Es imposible. Pero incluso en unos meses, porque tendría que levantar unas logística, capacidades pero altísimas, no la tiene en este onerosas, momento. que dice estar dispuesto a hacerlo, pero una cosa es decirlo, con Trump sobre todo, una cosa es decirlo. Y una cosa es que el discurso era, ¿cómo llevo este discurso hasta que pueda? Y después decir, mira, ya, no puedo, el mecanismo, la logística. El segundo tema es que el mercado laboral allá demanda todavía mucha mano de obra no Así calificada, y esa mano de obra no calificada es la que principalmente quiere deportar Trump. Y si los ves en rastros de cualquier tipo de alimentos allá, pero digamos ya sea de ganado, o de pollo, o de cerdo, ya un porcentaje importante no solo son hispanos, son hispanos no regulares, para no decir el término ilegales. Sí. Pero lo mismo te pasa en construcción, o te pasa en hospitality, que son Sí. hoteles, restaurantes y demás, pero te pasa ya en muchos otros sectores, ya en casi los 50 estados. Así es. Entonces ya el problema para ellos es también un tema laboral, porque el bono demográfico gringo, que va 50 años adelante que el nuestro, ya está entre los 65 y 85 esa generación. Entonces, no tienen pocos jóvenes. Hay mucha gente asiática, especialmente que entra por Canadá y después entra ilegalmente, y la mayoría de la gente que se queda en Estados Unidos ilegalmente no es gente que entró ilegalmente, es gente que entró con visa y no la logra renovar y se queda. O sea, no entró caminando por una frontera ilegalmente, sino que entró en un avión, en un barco o cualquier otro mecanismo legalmente, y una vez entró, extendió su estadía española. Y el tercer tema es que aquí en Guatemala ya tenemos un problema de mano de obra. Y hay muchos sectores que su problema principal es que la gente sigue yendo. Sí. Ya mucha de la caña se corta de forma mecanizada, el café va por ese camino, tenés escasez de mano de obra en el ramo de la construcción. Entonces ya tenés problemas económicos del lado de Guatemala por la demanda que hubo allá y que aquí no tenés suficiente gente para los empleos. Y no es un tema solo de subir el sueldo. Y es que es un fenómeno social, económico, cíclico en el mundo. Y estacionario, o sea, lo hemos visto cuántas veces. Y por supuesto, puede ser un fenómeno muy hostil o puede ser un fenómeno en el cual se abren las puertas para que precisamente se inserten gentes de otros países y entran en la cadena de producción en ese tipo de empleos que ya no son atractivos para la población no la originaria, pero la que nació allá, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, eso pasó como se llenó Argentina de italianos, también como se llenó Estados Unidos de italianos, de irlandeses, antes de eso de chinos, de lo que polacos. sea. Sí.
O la edad de bronce, ¿verdad? En la cual vino toda esa gente del mar, ¿verdad? Que le llamaban los Sea Peoples y se comieron a los dos imperios más grandes en ese momento de lo que era Anatolia y Grecia. Puede pasar a diferentes escalas. Lo único que tenemos en este momento primero es, vivimos en esta época donde consumís tu información de acuerdo a tu sesgo, y ahí la exacerbación de la polarización es lo que es peligroso en este caso. Digamos, Estados Unidos... el otro momento de polarización tan grande en el cual enfrentaba una migración masiva, en este caso, y que también había hostilidad de parte de ciertas personas, estamos hablando alrededor de la época de 10 años antes y 10 años después de la Guerra Civil en Estados Unidos. Y así fue. Fue muy parecido a esto. Se les dejaba venir con aquel apetito de llenar, y todavía, recordemos que todavía era la parte del empuje al oeste de Estados Unidos, y todavía había partes con muchísima capacidad de poder crecer poblacionalmente con ese tipo de influjo de gente, pero había unas reacciones horribles también, sobre todo en núcleos urbanos, porque generaba una presión en las ciudades para poder dar servicio. Yo creo que al final de cuentas ese va a ser el aliviadero, digamos, de fondo, pero no va a ser con Trump que venga, ¿verdad? En este caso. Pero eso tiene que ser, o sea, la cantidad de servicios que demandan en las urbes, este tipo de población que llega, le pone una presión muy grande, sobre todo como estaba diciendo Quique, cuando encima tenés una población, una pirámide poblacional que lo que tiene en este caso son pocos jóvenes. Entonces, ¿cómo podés ir nutriendo esa base de servicios básicos, y ya no digamos de protección social? Porque esa gente empieza a demandar hospitales, cuidado de la salud, y eso, que es gente que trata de no cargar eso, porque eso los pone vulnerables a los servicios de inmigración. Pero ya lo hemos visto antes. O sea, mi punto alrededor de esto es típico de la humanidad. Esto es... Pero hay una cosa bien paradójica en ese tema, porque hablábamos al principio de las cómo tener tu información. Sí. Elon Musk cada vez es más orgulloso de que el principal fuente de información de la gente es X. Y le daría tal legacy media, o sea, a los medios tradicionales y demás. Pero al mismo tiempo, él es una de las personas que más le pone atención a la despoblación, a cómo está cayendo la población en Europa, en lugares ya desarrollados. China por muchos años se equivocó con la política de solo un niño, empezaron a promover que hubieran más, no han logrado recuperar el crecimiento. Japón tiene una población decreciente ya desde hace algunos años, Europa no digamos, y él lo menciona todo el tiempo, pero al mismo tiempo está lleno de temas anti-inmigrantes. Y entonces decimos, bueno, siendo él inmigrante y siendo también Ramesh, el otro que va a estar con él en Doge, son los dos inmigrantes. Y tiene un discurso tan en contra de los inmigrantes, y después dicen, no, lo del inmigrante irregular. Pero ambos se quedaron irregularmente porque entraron para estudiar, después se extendieron de la visa de estudiantes, que por cierto, en este momento, las universidades gringas principales están haciendo un llamado a los estudiantes internacionales que lleguen antes del 20 de enero. No vaya a ser, dicen ellos, que el 20 de enero emita una orden ejecutiva donde le restrinjan el acceso a Estados Unidos. Entonces, una vez ya entraron, cualquier cosa que suceda es ex post. Sí, pero si ustedes entran después del 20 de enero, teniendo visa de estudiante en la mano, pudiera haber riesgo. Y son universidades, New York University es la que tiene como el 24% de su población estudiantil, son internacionales. Y entonces hay varias, hasta Perú, donde yo estudié también, están 10 o 12 universidades donde tienen más del 15% de su student body, le llaman ellos, son internacionales. Entonces dicen, todos señores, mucha por favor, lleguen antes, porque tienen miedo de lo que están leyendo en X, de lo que están leyendo en redes sociales, de los mensajes que hay, de las amenazas de Trump de hacer algo radical el 20 para poder decir, ya cumplí con esto. Entonces dicen, porfa, vénganse antes, no es que los agarren en camino y los dejen entrar. Y que, ojo, digamos, durante el primer mandato de Trump, si no estoy mal, hubo una reducción en ingresos de inmigrantes, pero fue principalmente inmigrantes que entraban de forma legal al país. O sea, digamos, así es como también se maquillan un poco los datos, ¿verdad? Y un poco pensando que no va a poder hacer esa política de deportación masiva por temas logísticos, no le alcanza el dinero para hacerla, no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es presionar a estos países para que de una u otra forma paremos las oladas de migración, sí, ¿verdad? Ese es el tema, o sea, por ahí va a ser un poco la que probablemente lo que le habían pedido a Kamala Harris que hiciera originalmente era el tema de atacar las razones raíz. Sí. Que es que no hay suficiente empleo en Guatemala, no hay infraestructura, no hay servicios públicos, invirtamos en eso. Entonces, parte del ataque de Trump se vuelve ilógico en algunos casos, porque dice, mire, vamos a quitar toda la ayuda internacional.
Entonces, en teoría, una parte de esa ayuda internacional venía a fortalecer esas capacidades de prestar servicios, fortalecer las municipalidades en los diferentes países, dar empleo, generar empleo digno. El Creating Economic Opportunities era uno de los que se manejó por Fundesa hace unos años. Entonces, cuando vos ves todo eso y dices, voy a quitar todo eso, pues en teoría lo que hace es crear otra vez otro vacío. Estaba volviendo a leer, bueno, estaba escuchando a para Acemoglu. lo que hace realmente Pero es USA, el punto, pero es el punto que te sobre voy. todo, digamos, o sea, y hay que mencionarlo, hay una crítica muy bien hecha. De ¿Qué parte porcentaje va a gasto? Sí, no solo eso, sino el enfoque, ¿verdad? O sea, Samantha Power escribió, no sé si lo leíste, Quique, una guía en contra de la cleptocracia. La estoy traducción libre, ¿verdad? Decleptification Guide, le llaman ellos, de USAID. No lo implementan acá porque realmente navegar y girar ese tipo de elefantes es muy costoso. Pero básicamente la premisa, creo que la señora Power iba por el lado correcto y básicamente era, mire quiénes son sus socios implementadores. Eso es bastante clave. Entonces, todo lo que haga, atraviéselo con análisis político en tiempo real. Y básicamente después era una función sinusoidal. Era, básicamente, hay picos y hay valles. Y en el valle es el momento antes de la ventana de oportunidad o después de la ventana de oportunidad. Y el pico es la ventana de oportunidad de hacer cambios políticos precisamente para que los shithole countries dejemos de ser tan shithole countries. Triste, ¿verdad? Fuimos 4 años de triángulo norteños, volvemos a ser shitholeños. Pero el tema es, durante esa ventana de oportunidad que uno entendería que relativamente se acaba de volver a abrir para Guatemala, los cambios que se tratan de hacer no son siempre los que se quisieran hacer, porque el adagio futbolero, ¿verdad? O sea, el rival también juega y la otra es los errores autoinfligidos. Y después de eso tenés que volver a analizar qué fregados hiciste para prepararte para la siguiente ventana de oportunidad y se traslapa entonces el post con el pre. Va. Chilero, aquí no se hace de esa forma. O sea, si miras quiénes son los principales recipientarios del dinero de USAID, te das cuenta de que realmente los verdaderos vividores, en este caso de la cooperación, termina siendo el sector privado tradicional de este país. Por ejemplo, todo lo que hace Fundesa en preinversión es con dinero gringo, esencialmente. No ponen un duro ellos. Te dicen que ponen sus capacidades instaladas y su red, etcétera. Y los productos son de dudosísima calidad, la que sale de esto. Entonces, el pisto, o sea, sí te entiendo la lógica de eso, que sería un dispararse en el pie, el quitar ese tipo de ayuda, porque por lo menos sienta conversaciones. Pero debería ir en la línea de lo que así vos como decías, lo estamos hablando, que sea se más habla en eficiente. otros lados, ¿verdad? Claro. Pero sobre lo que es verdaderamente crear oportunidades, abrir esta economía, etcétera. Pero esa plata, por ejemplo, realmente la mayoría, hay un buen pedazo de crema de ese dinero que se va a las grandes empresas que manejan los proyectos en forma de administración. Hay cierta corrupción también, ¿cómo no? Y la otra es la mala curaduría de los socios implementadores, determinando unos resultados bastante mediocres de la cooperación. Pero lo que pasa en esa línea, lo que decía Miguel, digamos, a ver, si vos querés detener la migración, tenés que hacer cambios estructurales en los países. Acemoglu, parte de lo que plantea en una de sus últimas disertaciones, que es uno de los que escribió el tema de por qué fracasan las naciones, está planteando un dilema adicional y es, miren, todo lo que se ha creado es una institucionalidad. Olvídate de que sean extractivas las instituciones, sino que además de que son extractivas, son divisorias per se, o sea, establecen dónde se rompe y quién reparte. Y en cuanto haces eso, lo que buscas es que el sistema se mantenga. Porque si te hacen que el sistema cambie, o sea, el modelo de repartición, que es lo que yo planteo siempre, que el sistema de inanición es que antes en Cámara de Construcción estaban los grandes contratistas que trabajaban para el Estado. Hace años que muchos de las cámaras de construcción ya no participan en contratos con el Estado por el modelo que se había vuelto de extorsión, digamos, era el argumento de ellos. Entonces, en vez de que fuera extorsión, se habían vuelto socios del modelo, vos financiabas quien llegaba para que te contrataran a vos, pero de repente empezó a haber gente que ya no necesitaba de las grandes marcas constructoras chapinas, sino que crecieron tanto las pequeñas y medianas, crecieron los enanos, como decía hace un rato Javier, y cuando vos sentís, ya lo que hay ahí son empresas que son del mismo sistema. El que construye para sí mismo porque es de un político que está vinculado con un alcalde o con un diputado distrital o con un listado nacional o con un candidato a presidente. Entonces te vuelve una cadenita y esa cadena es la que financia al final. Entonces me da risa cuando la gente dice es que ¿por qué vamos a dar $3, por ejemplo, ahora para financiar las campañas electorales?
porque todo mundo sale del fondo del Estado, porque lo igual que sale del otro lado, en vez de que se los des y prohibas que haya donaciones privadas, lo que estás haciendo es abrir la puerta y que no haya financiamiento público, pero ¿de dónde sale? Del financiamiento público, porque las constructoras o farmacéuticas o lo que sea, le dan plata a los candidatos para que queden electos a cambio de que después contraten sus servicios y sus obras. Entonces, es el verdadero sistema. Y ahí está el lío. Entonces, mientras no rompas eso, lo que dice Acemoglu es que estás profundizando el modelo. Porque esto lo que hacen es encargarse de repartir lo que está de este lado y a esto no les toca nada, entonces la única salida que tienen es irse. Claro. ¿Qué alternativa tienen? Es irse. No tienen nada más. Yo, tal vez para ir cerrando un poco el tema también de la desinformación y demás, les iba a preguntar cómo lo vieron este año, ¿verdad? Porque si hubo un cambio... ¿Quieres meter otro tema de este año? Dale, arranque. No, si lo han detectado, es... de este tema trato de hablar poco, pero a mí me parece que cada vez es más claro que el mejor funcionario del gabinete es Anabela Girac. Especialmente porque tiene de hijo a Joviel Acevedo. Es un tema que con Quique nos mandamos mensajes privados de vez en cuando. Nos gusta así estarlo monitoreando, ¿verdad? Pero de veras, o sea, lo tiene absolutamente de hijo. Pero a lo que se reduce realmente en este momento el margen de Joviel es a la disciplina que todavía puede mantener con ciertas de las estructuras del STEG territoriales. Y flexiona de vez en cuando el músculo. Lo vimos hace unas semanas ahí, traer 20,000 personas a la capital. Él dice que espontáneas. Sabemos que no. Pero básicamente es porque lo que se ha hecho en este caso es ahogarle las formas de financiamiento que él tiene a través de la monetización de los programas de apoyo a la educación. Y eso es lo que ha hecho, digamos, todas esas prebendas que están en el pacto colectivo. Y qué ridícula esa pugna de que no hagan transparente el pacto cuando ya se hicieron transparentes las actas y ahí puedes ver cuáles son los puntos álgidos. Y había como una confusión incluso entre gente informada de qué tenía el famoso pacto. Pues es básicamente una iteración del pacto anterior que si es público. No hay pisto. O sea, no hay pisto ahí. Lo que hay es formas de hacer pisto. Y las formas de hacer pisto es a través de los programas de educación. Por ejemplo, no es lo mismo el bien transable de una bolsa de víveres que puedes agarrar, capturar y vender a lo que es comida servida en las escuelas. Y entonces son el tipo de cosas donde Joviel pelea que sea la bolsa y que no sea comida servida en las escuelas. O los programas de capacitación, por ejemplo, donde él, debido a las prebendas, tiene un poder de a quién se capacita o no, ya no digamos las contrataciones. Dicho esto, ¿por qué lo digo? Porque él ha recurrido precisamente a la desinformación de lo que se está haciendo en este caso. Pero lo vemos no en el tablero nacional, sino lo vemos en esas comunidades ejecutivas donde hay más presencia o margen de maniobra de parte del STEG o no. Y especialmente una que él ha tratado de instalar es el tema de que el equipo de educación en este caso tiene un rayo homosexualizador y que lo están haciendo además a través también de indoctrinar a los niños con cambios en el currículum nacional base y en los textos de los libros. De ahí viene eso, porque sí se ha visto. Viene de Joviel 100%. Pero además es interesante porque cuando lo miras ya no hay muchas capas que le puedan hacer caso a Joviel, porque o sea, Joviel básicamente es la versión sindical de lo que son Suri Ríos, pero especialmente Sandra Torres. Son personas que tienen un reconocimiento de marca y de nombre casi universal, pero tienen una popularidad por los suelos. Pero Joviel, de hecho, o sea, está peor todavía, por ejemplo, que, no digamos Sandra, peor que una Consuelo Porras. Tiene un mayor reconocimiento de nombre que lo ha trabajado durante años el establishment guatemalteco y está villanizado como el villano número uno. ¿Quién apoya a Joviel? Y ahí es donde terminas viendo a Masto TV y terminas viendo la playa de lo que él hace, donde agarra, pero las iglesias evangélicas más rascuaches. No es ni siquiera Casa de Dios y Wash Luna, sino te estoy hablando las más rascuaches. Nadie de Alianza Evangélica o a Guatemala Próspera lo va a tocar ni con un palo de cerca. Pero sale ahí con unas iglesias de garage, de esas que la suegra te presta el garage para hacer una iglesia, o sale con curas falsos y salen diciendo que se hicieron cambios en los libros de texto en este caso. Y lo que hizo el equipo de educación fue poner un portal en el cual puede uno descargar las versiones digitales de estos. Pero lo digo porque es otro ejemplo muy a mano que no lo hemos tocado aquí en Tangente, pero en este año sí ha sido exacerbado el tema, incluso algunos están llamando a invitar a quemar los libros de texto y son esencialmente los mismos libros de texto porque en este equipo, si algo de hecho uno le pediría es haga los cambios necesarios. No han hecho un solo cambio. En el material del contenido en el pensum, digamos en el pensum o en los libros de texto. No se ha hecho ningún cambio en absoluto.
Y yo creo que está controlado realmente por quién es Joviel, pero digamos también es muy perverso porque lo que pretende es exacerbar esos temas del conservadurismo social guatemalteco que todavía está bastante Y enquistado. pegan esos mismos círculos. Sí, y lo tratan de hacer a través de las iglesias, que es como, digamos, los que pueden tener el control social con ese tipo de temas. Creo que está controlado, pero es un tema no menor y es un tema que no deja de ser perversísimo. Ahora, obviamente no es un intento de golpe de Estado, que es algo de tan alto perfil como lo que hemos estado hablando, que soslaya toda esta conversación, pero es una cosa súper perversa. ¿Verdad? Pero no, formas de atajar esa desinformación. Lo que hizo el ministerio me pareció correcto, que era, digamos, miren, aquí están los libros. Descárguelo y mire usted si hay... Creo que sí se tardaron. Ajá. O sea, porque el desgaste ya venía, y si vos ves lo que decía Javier, ya traía semanas o meses. Entonces, si vos te das cuenta que traía semanas o meses, a veces la primera cosa que decidís es decir, mire, lo que te puede pasar es que voy a venir yo y voy a decir, miren, no hagamos ruido con eso porque es mentira. Entonces no digamos nada del tema. Lo que estábamos hablando de que si los niños se los llevaron o no. Entonces no, pues hacerle caso a un baboso que está a un loco por ahí. Pero conforme logra ir teniendo tracción y empieza a moverse el tema, se vuelve cada vez más difícil votar el argumento. Porque ya avanzó. Es que a mí me lo contó mi tía y me lo contó el hermano. Sí. El pastor de no sé dónde lo repitió y me lo repartió no sé quién. Entonces ya tenés un poco esta dinámica y sí te pasa eso. Entonces creo que lo que muchas veces fallamos es en actuar oportunamente con el tema. En darle el taconazo al gusano antes de hacer el bolero. Porque si no lo dejamos crecer demasiado. Yo siento Eso que está tiene controlado más. el tema este. Yo no te digo que no. Pero sí, obviamente se habría podido hacer antes, sí, ¿Por qué? probablemente. Porque sí tenés ya un cierto grupo de personas que nunca recibieron esta otra información, sino que se quedaron ya con lo que pasó. Entonces, conforme más te tardás en rebotar de regreso el argumento, ya hay un número de personas que no va a obtener tu información por su sesgo informativo. De los lugares donde obtienen información, no le va a llegar, no, mire, muchachos, estábamos equivocados, aquí está la versión original. Y luego la recomendación aquí en este caso, yo sí siento que, primero, siento que tiene que ser un tema que tome la presidencia, por varias cosas. Primero, está bien, creo que se ha hecho un buen trabajo en ese caso, la del portal me parece una buena iniciativa, si se hubiera podido hacer antes o no. Sí. Pero el presidente es el que puede elevarlo a un perfil de una discusión nacional. Además, este presidente, si algo necesita, es un enemigo, corres el riesgo, un enemigo muy exacto. poco popular. Pero en corres este el caso. riesgo de que te dicen, mire, pero es que nadie está hablando de eso ahorita. Y si vos lo pones, vos le vas a elevar la discusión. Pero en algunos casos conviene elevar la discusión. Exacto. Para poder Pero manejar. pero es uno lo de esos, creo matas yo. de entrada. O sea, cuando pones a Bernardo Arevalo, que podemos hacer cualquier crítica y todo, pero yo creo que, sobre todo en esta mesa, lo tenemos por un tipo honorable y una persona, en ese caso, respetable, y como no hemos tenido presidentes en mucho tiempo, y lo pones a la par de Joviel, o pones a Anabela y a Joviel, es muy claro, digamos, en ese caso el contraste. Creo que es un contraste en el cual Los que pueden... creen que el mundo es plano o no. Creo que sí. Pero, cabal, pero creo que esa piñata tiene dulces. Pero sí hay un tema, es que tomar esa decisión de decir, bueno, esta desinformación la vamos a atajar, porque además, ojo, hay temas que son más sensibles que otros, ¿verdad? Y el tema del conservadurismo en el guatemalteco es un tema sensible, el tema de los niños, o sea, de los niños... no son temas- Pero en este refiriéndose caso a no la has hecho educación. un solo cambio, no tenés que defender Por eso. haber hecho cambios en los Pero libros. luego ni aparentemente siquiera. tampoco. O sea, que ese es mi punto. Y a ver, lo que vos estás diciendo ahorita, Luis Miguel, es clave en este sentido. Vos puedes plantear que no hay ningún problema, entonces no hables del tema. Pero abajo están hablando del tema. Y está penetrando, y está penetrando, y está penetrando. Sea ese tema, o sea el tema de los niños y la pedofilia y todo lo demás, o que sea un tema de corrupción en tal unidad o tal ministerio. La mayoría de las veces optamos por ignorar la información porque decimos es tan estúpido lo que están diciendo que nadie lo va a creer. Pero cuando te lo empieza a contar alguien y tu sesgo informativo te dice, no, es que me lo contó Luis Miguel, entonces yo a Luis Miguel le creo, o me lo contó mi tío, que a él le creo. Cuando sentís, ya llega a un tipping point donde detenerlo es más difícil que haberlo parado con anticipación o haber... Yo tengo una frase donde lo que explico es, miren, la información es poder. Y porque la información es poder, la vieja estructura política esconde la información, porque se guarda el poder. La nueva forma de hacer política entonces debería ser más libre todavía la información para que lo tenga la gente. Un poco la lógica de Musk, con decir, miren, no escojan de cuál de las media va a recibir la información, obténganlo de fuentes distintas. El problema es cuáles fuentes son realmente creíbles o no. Eso es. Entonces, cuando vos recibes información por medio de WhatsApp de una cadena de tu familiar, pues en principio le crees porque es tu familiar, es decir, este no me va a hablar babosadas. Pero no sabes quién le pasó la información a esa persona, entonces te pones a verificar. Cuando empiezas a cruzar información, que es una buena parte de lo que me pasa haciendo en un montón de chats y en las redes, cuando yo me metí en la discusión sobre el tema de los niños, es porque estaban hablando pajas. Entonces, miren,
perdónenme, pero esta información no es correcta. Y cuando empezó a tratar de corregir la información, el hilo que yo les hice fue, miren, 125,000 personas están en las mesas electorales, entonces hablar de fraude es paja. Eso ya lo discutimos hace un año, pero es el primer tema. Sí. Segundo tema, miren, los niños, tal cosa, la información es esta. Si es cierto que hay, entonces persigan a los que lo hicieron, que fueron de Otto Pérez Molina, por lo menos hasta Alejandro Yamatei, porque en ese periodo de gobierno dicen estos señores que pasó esto. Entonces, cuando empecé a sacar información, yo me di cuenta que íbamos tarde, porque ya había una base suficiente de gente que creía lo del fraude, o que creía lo de la pedofilia y los niños traficados para órganos o para venderlos a este inframundo. Entonces, tratar de revertir esa tendencia de información se vuelve imposible. Entonces, dar acceso cada vez más amplio, más libre de la información general de gobierno. ¿Por qué tenés que irte a meter en una página de Sicoin toda complicada para saber cuál es el nivel de ejecución de gobierno? Claro. O sea, debería ser mucho más fácil, más accesible, que con que le puedas preguntar a cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial ahora, le decís, mire, dígame cuál es el nivel de ejecución, que te lo digan así en 30 segundos, pero no se puede. Porque no lo pueden ni siquiera encontrar esas plataformas, porque están en PDFs que no son digeribles, administrables. Sí. Entonces, no están indexados, no son bases si de datos. Si no lo puedes hacer de una forma en que sea accesible para estas plataformas, te van a ganar siempre la batalla. La desinformación va a ir siempre 10 meses adelante tuyo. Pero no importa, de todas maneras, después terminas con lo que decís, es que lo dijo el primo, lo dijo el tío, lo dijo... O sea, yo me recuerdo, por ejemplo, y lo tengo vivido, uno de mis traumas de infancia era que yo perdí un debate y todavía guardo eso en mi memoria, sobre si la evolución era un mito o si no habíamos sido creados en 6 días. Y me ganó el otro lado. Estábamos en 4º de primaria, creo yo. Y básicamente todo el tema, todos eran argumentos desde la autoridad. Es que mi papá me dice que así es la cosa. ¿Yo qué puedo hacer cuando el papá y el cura dicen eso? Y lo vivimos a nivel social en esa escala. Entonces realmente, yo regreso a lo que dice Harari. Todavía no hemos encontrado la tecla de cómo combatir. No hay un paradigma nuevo, digamos, para poder en este mundo en el cual escoges tus fuentes de información. Y aquí cierro con esto. Hay una película que me gusta a mí mucho, de mis películas favoritas de periodismo. Se llama Good Night and Good Luck. No sé si la recuerdan o la vieron. Y es sobre el momento en que Edward Murrow decide comprarse el pleito de desmontar el macartismo. Y lo que hizo fue un serial de periodismo de investigación y de opinión en el cual se dedica a desmontar las tesis del macartismo. Pero estás hablando otra vez de legacy media en ese caso, porque no todo el mundo tenía la posibilidad de hacer un broadcast nacional. Y la forma en la que se hacía eran instituciones respetadas en Estados Unidos, en el cual las personas que estaban delante de la cámara, se llamaba Dan Rather, o se puede llamar Morrow, o quien haya sido en ese momento, eran personas que tenían una credibilidad y eran como el fiel de la balanza, porque les pesaba esa responsabilidad realmente de poder entregar la información de la manera más honesta. No voy a decir sin sesgos porque eso no existe, pero de la manera más honesta posible. ¿Quién mató eso? Ni siquiera fue el internet. Antes de eso. Eso fue Ted Turner con Fox, con CNN, y después de CNN vino la escalada con Murdoch y Fox. Y después ya nada más, la parte de tener un YouTube donde vos escoges a tu informador o desinformador, ya nada más es ponerle esteroides a esta cosa. Y realmente todavía no. Pero si yo te pongo un reto ahora y lo hiciéramos, te dijera, mira, pues, no los 3, pero a los que nos están escuchando o viendo, decime quiénes son tus 3 fuentes más fidedignas que vos ves. Te puedes tocar una dispersión, pero además ves un sesgo. Sí, muy rápido. Seguro. O sea, algunos te seguirán diciendo, mire, yo veo Albavisión. Sí. Si ahí lo dijeron, yo lo creo. Ahora otros te dirán, mire, si lo dijo en la Antigua, lo creo, en vez de que si lo dijo en Azteca. Y estoy hablando de lo local. Sí. Y si lo dijeron en Con Criterio, le creo a que si lo dijeron en Emisoras Unidas, o en cualquier otra. Entonces, ¿por qué? Porque te acostumbraste y tienes ya un set de valores, una visión. Así es. Entonces es difícil romper esos esquemas. Entonces le pregunto a la gente, ¿verdad? Le decimos, hagan ejercicio en su familia. Pregúntenle cuál es la fuente de información. Uno dirá tangente. Uno podrá decir, uno acá dirá, por favor, no se enojen, lo que vos querrás. Pero dirán, va a veces donde yo me informo que a ellos sí les creo. Entonces la credibilidad se vuelve el patrimonio más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Atacar la credibilidad. Atacar ese patrimonio de las personas que compartimos información. Porque si no puedes votar el argumento básico, me dicen, es que usted está atacando a este cuate porque este es terraplanista. No, es que además de mula, este es terraplanista. Sí, claro. O sea, no todo además de mentiroso, mula es terraplanista. Entonces, ya cuando vos decís, mira, o sea, usen eso como parámetro para ver si le vas a creer o no le vas a creer. No, es que esto sí le creo. ¿Por qué? Porque coincide con mi visión de que sí hubo fraude. Sí. Entonces, ya cuando estás en esos dilemas,
ya no hay una fuente. Yo hacía la pregunta el otro día y solo 100 personas le dieron like y solo como 5 respondieron. ¿Cuál es la reserva moral de Guatemala hoy? En su momento era el arzobispo. Yo especialmente pienso en Quesada Toruño. No que era el presidente de la Alianza Evangélica, no me acuerdo quién era en esa época, no era Robin García ni era Cash, pero no me recuerdo quién era. ¿Quién era el procurador? En esa época probablemente no era Jordán, pero era de León, no me acuerdo, y de León Duque o su papá en su momento. Y el rector de la USAC. ¿Quién era el rector de la USAC? Ahorita no me acuerdo, pero hoy, decime esas 4 instituciones. Y yo te digo, la mitad de la gente le va a creer a unos, la otra mitad le va a creer a otros. Entonces no tenés un grupo de personas que van a decir, si ellos hacen una propuesta, la apoyamos en general. No hay una reserva moral hoy en Guatemala, ni noticiosa, ni académica, ni de ningún tipo. ¿Por qué? Nos dedicamos a destruir esa base. Pero ni en el mundo, o sea, es el mundo en el que vivimos. Yo te decía el guante, pero igual, a Estados Unidos. Es que esa es la tesis de Harari, que es un fenómeno global. Porque yo hoy cuando veo noticias, NPR, Axios, BBC, o sea, no son los tradicionales que habían, pero porque esos están ya tan enfrentados que decimos, ya a ellos mismos les cayó el sesgo. Sí, claro. Ellos mismos tienen que ver. Yo no miro CNN. Sí, a ver CNN hoy es Fox. Yo a veces los veo y veo una Claro, para contraste. para ver qué está. Pero digamos que no es mi fuente de información. O cuando es cobertura así de un tema que necesitas estar, pero ya para verlo. Yo ahorita fuente te digo, yo veo no Axios y NPR. Sí. Que son las 2 fuentes que yo siento que son como que más técnicas. Y cuando es algo más internacional me voy a BBC, si queremos. Pero Así de ahí es. no hay mucho más, o sea. BBC, The Economist sigue siendo para mí el gold standard. Yo que soy economista no le creo al Economist, pero bueno. Pero lo hacen serio, lo hacen bien hecho. Sí. Hay un canal muy bueno, se lo recomiendo, se llama Johnny Harris. Es un periodista gringo que ha escrito para el Times, ya no escribe para el Times, ha escrito para NPR, creo que para Vox. Buenísimo, independiente, con un modelo de negocios bien interesante, patrocinio. Pero hace periodismo de investigación honesto, creo yo. Hizo uno, por ejemplo, de Banana Republics, donde es la serie muy bien hecho. Bueno. Y lo que encontrás al final son analistas independientes también que tienen sus canales y que de repente te pasan información. Pero bueno, muchas gracias, Javier y Quique, si ya no te vemos aquí en Tangente, feliz año, felices fiestas. Muchas gracias. No, Y a igualmente Javier a si lo ustedes. vemos en Tangente, porque... Y no, igualmente a ustedes. Y gracias. Bueno, hoy hicimos el último, Ajá. por favor no se enoje, con conductor invitado. Que Sí, en este caso era es yo. Miguel, que es el conductor invitado más veces invitado durante los 323. Mantengo el récord todavía. De los 323 programas que llevamos, es el más invitado. Esperamos cerrar martes con Don Ben Keichín, el último programa del año. Ya regresa Ben, lo deportaron de China. Todavía está por allá, pero regresa. Bueno. Todavía va a estar en línea él desde allá. Bueno. Pero vamos a hacer el último del año con Ben. Bueno, a menos que haya Pase algo. algo extraordinario entre aquí y los de enero. Claro. Pero esperamos que no. Así que Pero gracias. bueno, gracias y saben que hay más Tangente toda la semana. Suscríbanse, denle like y adiós.